y se tienen que ir a su casa. ¿Amén? David en ese momento fue a llevarle la comida a sus hermanos, que sus hermanos estaban en la guerra. No estaban peleando, sino que estaban acampando en el lugar, esperando para hacer. Y apareció desafiando a todo el pueblo de Israel. Amén. Es como le dije hoy, si viene alguien y me dice algo, yo sé quién es mi Dios. Amén. Amén. Y yo le voy a decir, vamos a orar a ver a quién le contesta. Amén. Porque hay una identidad propia. Ahora, cuando nosotros no tenemos la identidad, es otra cosa. David dice que mataba leones cuando los leones querían tocar a sus ovejas. Amén. Así yo lo veo al pastor a veces. A veces conmigo se agarran por las ovejas. Hoy me llamaron de Ushuaia y me dicen por el tema del agua. Me dicen, pastora, ¿cómo están? Y qué sé yo. Y le digo, ¿y el apóstol cómo anda? Le digo, cuidando sus ovejas. ¿De quién? De mí. Le digo, y se la agarran a reír. Amén. Gloria a Dios. Ríase, iglesia. Ríase. A Dios le encanta que se ría. Porque es verdad, porque a veces yo le quiero agarrar y, ¿cómo se dice? A la ovejita cuando le cortan la lanita. Ay, qué gana que me dan. Gloria a Dios. A mí lo hace frío, dice, pastor, le va la lanita. Entonces, eso era David, cuidaba. Y venían a tocar a una de sus ovejas, como nosotras las mamás, cuando tocan a nuestros hijos, sacamos todo, ¿no? Nosotros le podemos decir de todo, nos enojamos, le retamos, pero guay que le toquen un dedo a nuestro hijo. Sale hasta lo peor de nosotros. Decía mi pastor, amén. Decía él, vamos a tocar a tu hija a ver qué madura estás. ¡Epa! Porque a veces hay que estar. Vamos a tocar a tu hija. A los varones les decía, debían mandar a jugar a fútbol. Dice, es el mejor entrenamiento para ver si están maduros o no. Amén, porque el fútbol a veces es lo que traen esa discordia. ¿Se pegan un poquito? Se pegan un poquito. Bueno, David era así. Entonces él escuchaba que se burlaban de Dios. Y los grandes, digamos, los grandes en ese momento, ideales, los más importantes, el rey inclusive, Saúl, no decía nada, le tenían miedo a Goliat. ¿Y él qué hizo? Él que hizo bien y dice, ¿quién es este incircunciso de corazón que se atreve a hablar de mi Dios? Y le desafió y le dijo, yo te voy a matar. Y él se armó, usted lea la palabra, porque es larga. No lo quiero hacer tan larga porque ya se extendió el culto. La cosa es que David termina matando a Goliat, pero Goliat no era un hombre ni un gigante, era una puerta. Cierra su ojo. Cierra su ojo. Busque su puerta. David era la puerta. David tenía la llave para la puerta de su bendición, que fue matar a Goliat, porque ahí le abrió una apertura tremenda. Y ahí está el 56 que decía, y se fue a la casa del rey. Y mientras él hacía su trabajo, abra nomás sus ojos, mientras él hacía su trabajo en la casa del rey Saúl, conoció a Saúl, conoció a Jonathan, el hijo de Saúl, y halló gracia, dice, vamos a la palabra de Dios, 18. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el arma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Ese mismo día que él mató a Goliat, se mudó a la casa del rey. Dejó de apacentar ovejas, dejó de cuidar ovejas y se fue a sentar a la mesa del rey. Amén. Ahora, también él obedeció a Dios, porque Dios le dijo, cuando le habló, vos tenés que hacer eso, y lo hizo, y mató a Goliat. Pero era la puerta de su bendición. Entonces yo hoy te digo en esta noche, ¿cuál es tu puerta que no estás viendo? Amén. A veces vemos al gigante, porque Goliat representaba un gigante, pero era un gigante al cuento. Es como decir Satanás. Satanás es un ratón con megáfono. Imagínense un ratón acá caminando con megáfono, que camina por ahí y se corta la luz y alumbramos para acá y se ve como un gigante, pero no hace nada. Porque usted le pega algo y ya fue. Así es Satanás. Usted así lo tiene que ver a Satanás, no como un gigante, porque si usted le ve como gigante, siempre va a vivir derrotado. Todo le va a derrotar. Bueno, ahí se alianzó Jonathan. Vamos a seguir con David.
Y Saúl le tomó de aquel día y no le dejó volver a la casa de su padre. Bendito Padre amado, en el nombre de Jesús. ¿Y qué dice más? E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Gloria a Dios. Ahí nomás, ahí que lo acabamos. Hoy cuando estaba preparando esta palabra, estaba con mi hija. Ella me hacía mate. Gracias, hija, por los mates ricos que me hiciste. Primera vez que yo estaba predicando, buscando una palabra, y mi hija me hacía mate. Y le digo, ¿querés amigas? ¿Querés amigas verdaderas? ¿Querés amigas leales? Hace la voluntad de Dios. ¿Querés buscar conexiones de oro? Hace la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque David obedeció a Dios, mató a Goliat, le llevaron a la casa del rey y ahí conoció a Jonathan. Hizo pacto con Jonathan. Y Jonathan dice que lo amó más que a sí mismo. Ahora yo llamo tu atención y te digo, ¿vos estás amando a otra persona más que a vos mismo? Amén. Amén. Cuesta a veces. Cuesta. Gloria a Dios. E hicieron pacto Jonathan y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan, dice, no dice David, dice Jonathan, el hijo del rey, se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David. Y otra ropa suya, hasta su espada, su arco Y su Y talabarca. su y talabarca. eso significa mucho para un guerrero o no. Yo la verdad que me Amén. investigué sobre eso. Amén. No sé acá los que están en las fuerzas Amén. o que estaban en la élite. No. Digo, antes era mejor ser amigo del pastor que ser enemigo. Amén. Muchos se le acercaban por eso, nomás, no porque había una sinceridad, sino por chuli chuli. Amén. Porque era bastante frío. Yo le decía a veces con Graciela, decimos, ayer tuvimos un taller y dijimos, no, si Omar no tiene sangre. Porque piensa tan fríamente, nada, no tiene sangre. Pero no es así, sino que estuvo entrenado. Nosotros estamos siendo entrenados. Como David se entrenó cuidando las ovejas, que ningún lobo ni nadie toque las ovejas. Dios está entrenando tu vida. Amén. Amén. Para que vos puedas cuidar y cumplir tu propósito. Cuando encuentres tu puerta, que es tu Goliat, y lo venzas y lo mates y le tires una piedra, vas a pasar al palacio. Pero no se termina todo ahí. Aleluya. Vamos a seguir. Y salió David a donde quiera que Saúl le enviaba y, que dice, se portaba prudentemente. Nunca muerdas la mano que te da de comer. Amén. Ay, Sharrama, aquí Amayaso, porque eso es lealtad. Nunca critique la casa que te da de comer. Amén. Eso es lealtad. Gloria a Dios. Dice, y lo puso Saúl sobre gente ¿de qué? De guerra. No le puso sobre gente. Por ejemplo, hoy el ungimiento que hubo de Gustavo y Verónica, Valeria se reía, no sé si se reía de felicidad porque dijo por fin me salgo los jóvenes, o qué era, porque los jóvenes son gente de guerra o no soldados. Amén. Hay que estar con los jóvenes, iglesia. Amén. Hay que estar gente de guerra. Dios les puso sobre gente de guerra. Amén. Amén. Pero si les puso en ese lugar es porque ellos van a poder hacerlo. Amén. Amén. Es la puerta que va a abrir lo que viene. Amén. Gloria a Dios. Y era acepto a los ojos de quién? De todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Él era acepto por todos, iglesia. Yo te voy a decir algo que aprendí. Déjale, Pato, muy sabiamente. A un líder no se le impone. Amén. A un líder lo sigue. Amén. Amén. Cuando hay amor, a un líder lo sigue. Amén. Muchos no me aman a mí, pero me siguen igual. Amén. Es así, porque a veces uno dice verdades que duelen, o hay maneras de decir las cosas, como ese día hablábamos con Carlos, bruscas. Amén, pero es necesario. Vamos a la palabra de Dios en el Primera de Reyes de Samuel, Primera de Samuel 18. Primera de Samuel 18. Sí. Estamos en el 18. 20 entonces. Esperen que esto está todo. ¿Saben qué? Porque yo mientras hacía esto, yo a esta Florencia Testigo recibí y por ahí ni entiendo mi letra. Si usted ve así, amén. Pero porque el Espíritu fue algo tremendo, porque el Espíritu me habló mucho de poder salir
del Lodebar. Estoy ansiosa de llegar al Lodebar. Amén. Amistad de David, Jonathan. Sí, la amistad de David. Bueno, ahí David mató a Goliat, volvemos a hacer, mató a Goliat, abrió su puerta de bendición, se fue a vivir a la casa del rey, conoció a Jonathan, un amigo sincero, leal, que hasta su vida daría por él, porque dice que amaba más su vida. Pero no se termina ahí, amén. Todos pensamos que linda amistad, no. Pero ahí empezaron los problemas de David. Él era humilde y joven, permanecía al lado del rey Saúl todo el tiempo. Pero Saúl, como rey, empezó a tener celos de David. Lea después la palabra en su casa, porque es del 17 al 28, 29, toda la historia completa. Yo la estoy resumiendo. El rey Saúl empezó a tener celos de David, porque él hallaba gracia. Chao. Y mira, él hallaba gracia ante todo el pueblo, y todo el pueblo le seguía y le quería más a David que al propio rey. ¿Por qué es esto? Porque ya Dios le desaprobó a Saúl. Porque Saúl se fue para otro lado y no empezó a hacer la voluntad de Dios. Por eso dice la palabra de Dios, no recuerdo en qué versículo, Dios levanta al rey y hace caer rey, quita y pone, sí, sino la palabra de Dios, quita y pone al rey. Si vos no vas a hacer la voluntad de Dios, Dios te va a sacar del lugar donde estás. Amén. Y como decía hoy, ya no hay tiempo, hay que empezar a empujarle a la gente a que se comprometa con Dios. Amén. Ustedes no toda la vida van a estar sentados ahí. Yo estoy esperando la palabra de Dios que me dijo: las naciones te esperan. Pero no puedo estar predicando acá y predicando a las naciones, a no ser que me transporte como Felipe. Para eso se tienen que levantar ustedes. Tienen que madurar y levantarse. Igual el apóstol, él va a acompañarme, seguro que me va a calentar el sol. ¿Qué van a hacer? Tienen que levantarse, iglesia. Tienen que crecer, tienen que madurar y tienen que comprometerse con Dios. Y tienen que defender las cosas de Dios, como lo hizo David. Bueno, seguimos la palabra. 20. Después David huyó, dice, a Nolot en Ramá. Y vino delante de Jonathan y le dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Pero en realidad, ¿sabe por qué Saúl buscaba a David? Porque tenía mucha envidia. Celaba porque la gente le seguía a David, le buscaba a David. Así que ahora cierre sus ojos y piense. Piense. ¿A quién le está celando? Saúl, ¿de quién está haciendo? ¿A quién no le quiere dejar crecer? Amén. Piense. Piense, porque el Espíritu Santo está hablando. Dios depositó una gracia especial sobre David. Habla nomás sus ojos. Dios se le habló. Dios depositó una gracia especial sobre David y sobre nosotros, sobre cada uno de nosotros. Él depositó algo especial. Ahora, como yo le decía a mi hija mientras hacía eso, ¿cuál es tu gracia? ¿A dónde funcionas bien vos? ¿Cuál es tu lugar? Ojo, que propósito no es lo mismo que gracia. Porque David cumplió su propósito, llegó a ser rey y después ganó un montón de guerra y todo lo demás. Pero la gracia de él, ¿cuál fue? Tocar el arpa. Lea la Biblia. Tocar el arpa. Porque él tocaba el arpa y Saúl tenía celos de él. Pero aún tocando el arpa, los demonios que le perturbaban a Saúl desaparecían y él hallaba paz. O sea, que él no es que lo amaba a David, él lo necesitaba. Amén. No le amaba, lo necesitaba, porque necesitaba tener seguridad y tener paz. Esa fue la gracia de David, una gracia especial, una gracia de liderazgo que todos la tenemos. Pero ¿dónde te moves más fácilmente? ¿Dónde hallas tu gracia? Tienes que conocerla, porque propósito no es lo mismo que gracia. Amén. Y el pueblo empezó a alabar a Dios, y alababa. ¿Por qué alababa a Dios? Porque David le buscaba a Dios y le hacía sonar el arpa y le llevaba al camino de Dios. Amén. Y así el pueblo empezó a seguir más a David que a Saúl. Entonces Saúl quería la muerte de David. Amén. Las personas nuevas después lo vamos a... Si no entienden algo me preguntan. Después, ¿qué pasó con David? Empezó a huir.
Dios le dio la oportunidad a David 2 veces, o 3 creo, de poder matar a Saúl, y él no lo quiso hacer. Y ahí se demostró la lealtad y la obediencia a Dios. Ahora, si yo te digo, tu enemigo, Dios te pone hoy acá, ¿cómo vas a reaccionar vos? ¿Viste que se contrapone el Goliat con el rey? Porque decimos, vamos a matar a nuestro Goliat, y seguro que más de uno son personas. ¿Sabes quién es tu Goliat? Vos mismo. Vos mismo sos tu Goliat. Muchos dijeron, uy, es este, le mato a Saúl y ya está. No, Saúl era el rey, el ungido de Dios, porque un día Dios ungió a Saúl. Que Saúl se desvió y hizo otra cosa, allá él, Dios le sacó del propósito. Dios le dijo, ya está, la gracia de Dios, y ahí lo levantó a David. Bueno, usted si sigue leyendo la palabra de Dios, llega un momento en que David se mete en guerra y Saúl y Jonathan son muertos. En realidad Saúl le pide a su escudero que le mate. Amén. Creo que una vez se predicó sobre eso. Le pide a su escudero que le mate, pero su hijo ya había muerto. A todo esto, ya Jonathan, el mejor amigo de David, aunque el papá le persiguiera, el papá le seguía a muerte a David, Jonathan nunca dejó de ser amigo de David. Ahora te quiero enseñar algo sobre la amistad. El estar todo el tiempo con la persona no te hace ser amiga. Amén. No malinterpreten. Podés estar todo el día con una persona y no podés hallar amistad. Amén. La amistad es otra cosa. David no vivía todo el tiempo con Jonathan, pero eran amigos. Como recién me dijo la Valeria. La Valeria, le gusta que le digan la Valeria. Yo soy Jessie. ¿Por qué? Porque Jessie se crió con Eliseo. Vio todos los milagros, ¿se acuerdan que habló? Vio todo lo que hizo Eliseo, pero fue un siervo infiel. No fue como Eliseo, no fue hijo. Amén. Entonces ahí se dan cuenta que el estar todo el día con alguien no te traspasa la unción. Amén. No te traspasa la santidad. Eso es mentira. Si alguien te dijo, es mentira. La única manera es obediencia, oración, ayuno, obediencia, oración, ayuno, obediencia, oración y ayuno. Yo le daría a tomar tu cruz. Amén. Y sígueme, dice el Señor. ¿Quieres servirme? Toma tu cruz y sígueme. Cada uno tenemos una cruz que tomar y seguir a Jesucristo. Bueno, no me voy a desviar del tema. Murió Saúl y murió Jonathan. Pero Jonathan tenía un hijo que se llamaba Mefiboset. Vamos a 2 de Samuel 9. Ahí quiero llegar. Le hice todo un preámbulo para que pueda llegar. Amén. Gloria a Dios. 2 de Samuel, capítulo 9. Usted haga la voluntad de Dios y Dios nunca le va a desechar. Si usted no hace la voluntad de Dios y hace a media, en algún momento Dios va a desechar. Muchos dicen, Dios nunca desecha. Sí, Dios desecha, porque hay muchos siervos que Dios desechó porque no fueron obedientes a la palabra y a la voz de Dios. Amén. Fíjense, Elí tenía unos hijos, él era consagrado, pero los hijos no lo obedecían. Ahora que leímos sobre eso. Amén. Un gran siervo de Dios, pero no le disciplinaba a sus hijos. Entonces fue desechado también. Amén. La disciplina es importante, la enseñanza es importante, la santidad es importante, el amor responsable es importante. Hoy muchos no conocen el amor responsable. No porque sea tu hijo le vas a consentir en todo. No, no es así. Hay principios que la iglesia perdió. En no sé qué momento perdió los principios de la familia. Por eso hoy el mundo está como está. Amén. No nos desviemos. Dice la palabra de Dios. Dijo David, porque al morir Saúl y Jonathan, ¿quién entró al reinado? A ver, ¿quién entró al reinado? David. David fue rey. Y cuando David fue rey, todos, esto sí es como los políticos, todos los que estaban con Saúl fueron desechados. Y le buscaban para matar y le iban a hacer de todo. Jonathan
tenía un hijo de 5 años. 5 años, acá no hay ningún niñito de 5 años, ¿no es cierto? 5 años tenía. Dice que entre los dos, entre que nace y los 3 años, uno le marca la personalidad del hijo. ¿Es así o no? A la maestra no me dejan mentir y yo lo hice en un estudio. Entre los que nace y los 3 años. Él tenía 5 años, o sea que vio bastantes cosas. Vio a su padre que era rico, era el hijo del rey. El padre, o sea, Mefiboset era nieto del rey. ¿Cómo vivía? ¿Cómo vive hoy el nieto del rey? No le falta nada. Cuando murió el padre y el abuelo, había una nodriza. Vamos a leer, no lo voy a decir. Vamos a leer. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿Por qué? Por amor de Jonathan. ¿Qué? Por amor de Jonathan. Gloria a Dios. Estaba muerto Jonathan, no era necesario hacer más nada. No era necesario. Mefiboset, cuando murió el padre y el abuelo, una nodriza, que sería niñera, digamos, le agarró al niño y salió corriendo por temor a que le hagan daño al hijo de Jonathan. Entonces dice que se le cayó. Usted lea la palabra anteriormente. Se le cayó y quedó lisiado. Y le llevaron a una ciudad llamada Lodebar. Amén. Yo busqué el sinónimo de Lodebar y le dije a mi esposo: ¿qué significa Lodebar? A ver, que lo voy a encontrar acá. Significa ciudad sin pan. Así que a los que les gusta pan, imagínense sin pan. Amén. Sin pan, pero era lleno de temores, sin pan. Pero en el original, ¿sabe qué es? Carencia, limitación. Amén. Carencia y limitación, prejuicios, temores, miedos. Esa era la ciudad donde le llevaron a vivir al nieto del rey. Amén. Y yo te digo hoy, tú Lodebar, ¿cuál está haciendo? ¿Es religioso? ¿Es económico? ¿Es emocional? Porque Dios, cuando escribía yo todo esto, me decía el Señor: hay muchos en la iglesia que son mis hijos, no son nietos del rey. Mefiboset era nieto del rey, pero tú eres hijo del rey. Y él me decía: y muchos viven como Mefiboset, en limitación, en escasez emocional, carentes de padre, carentes de amor. Amén. Van a sus recuerdos, están paralizados, porque Mefiboset era paralítico, lisiado, no podía caminar. Muchos en la iglesia de hoy están paralíticos, no pueden caminar, siempre están en el mismo lugar. Pero él fue por accidente, porque se le cayó la nodriza. ¿Y vos por qué estás siendo lisiado? Porque no querés renunciar, porque no querés abandonar esos recuerdos, porque no querés dejar tus limitaciones. Amén. Dios me habló fuertemente hoy. Mi hija está ahí. Uy, tremendo lo que fue. Quizá hoy no le puedo leer todo, pero Dios está hablando ya a tu corazón. Cuando tú leas la palabra en tu casa, que es necesario que el Espíritu se revele a tu corazón, como se reveló a mí. Muchos vivimos en el Lodebar y nos gusta vivir en el Lodebar porque damos lástima. Es un lugar de pobreza, de limitación, de baja estima, de compararnos, de envidia, de celos, de contiendas. Eso es Lodebar. Fíjense, Mefiboset, de vivir tan opulentemente, bajar a ese nivel. Y nosotros muchas veces bajamos a Lodebar. Estamos sentados en la mesa del rey y luego cuando cruzamos esas puertas bajamos a Lodebar. Nos vamos a la ciudad, traemos el pasado y no dejamos que Dios... Es como que nuestro corazón, estamos sentados pero nuestro corazón todavía está en Lodebar, esa ciudad pobre, sin pan. Fíjese qué tremendo, ¿no? Porque yo digo sin pan, le miro a Flor porque a él le encanta el pan. Pero ¿sabe que el pan
representa la comida diaria, la palabra de Dios. O sea que en ese lugar escaseaba la palabra. No había poder de Dios. Amén. Y a veces estamos en lo de barro, porque escasea la palabra de Dios en nuestras vidas.